Bueno, en realidad yo voy a hablar de un proyecto que se llama el mes de diseño, del diseño emergente, y agradecerlo primero a Gemma que haga doblete, porque como veis su escuela está más cerca. ¿Me oís bien? Sí. Está en todas partes y hacen una gran cantidad de trabajos, y encima Gemma ha estado desde el principio de un proyecto que en realidad va ya por su 6ª edición y que en realidad consiste en algo muy sencillo, que es abrir el espacio del museo a las escuelas responsables de la formación de los futuros diseñadores de moda de este país. ¿Cómo lo hacemos? A través de una exposición, de unas exposiciones que les permitan mostrar sus trabajos y su identidad también como escuela, realizando durante todo el mes de junio, que es el que dedicamos nosotros al mes del diseño emergente, una serie de actividades paralelas también a esta exposición, o exposiciones tanto de formación como de entregas de fin de curso, como de desfiles, además en vuestro caso, y todo lo que en realidad las escuelas necesiten o quieran compartir con nosotros. Al ser un proyecto que dura 6 años, ya es un proyecto que ha ido variando con el tiempo, tanto en la forma como en determinados aspectos o determinadas inquietudes. Pero sí que hay una serie de objetivos básicos que nos acompañan, menos mal, no somos tampoco tan bipolares desde el principio. Por un lado, lo que nos interesaba a nosotros como museo era abrir una línea de trabajo común entre las escuelas que se dedican a nuestra temática, que es bastante específica, y el museo, en un espacio además en el que tanto las escuelas como el museo fuésemos copartícipes del proceso del que tanto se está hablando aquí, como del resultado. En el museo teníamos un planteamiento que nos dividía a nivel interno, que era si debíamos afianzarnos como uno de los canales o una de las plataformas de comunicación de la moda española, en este caso de su cantera. Nos peleamos muchísimo y ganamos los del sí, y decidimos que sí, que éramos uno de esos canales de comunicación, y decidimos implicarnos en cuestiones de moda actual, de moda contemporánea, y por supuesto en esa cantera y en el enorme trabajo, en este caso de visibilización, que realizan las escuelas en la formación de diseñadores, una formación que hasta hace poco era mucho más minoritaria de lo que es ahora, que se ha extendido y se ha puesto bastante de moda con muchos centros. También estábamos muy interesados en ser un escaparate que permitiese unir, por un lado, a todos esos centros con un público al que le interesa la temática, pero al que hay que mostrar de qué manera puede estudiarla, de qué manera puede enfocarla y todas las alternativas que hay para su estudio. ¿Cómo lo hicimos? Evolucionando, básicamente. Tuvimos una primera fase en la que convocamos únicamente a escuelas de Madrid. Nosotros digo escuelas en un sentido amplio porque son centros desde universidades, luego es nacional, que veo que por ahí pero vamos, empezamos hay universidades, máster, grados superiores. Yo me pierdo, la verdad, un poco en todo esto, no distinguimos entre público, privado, etcétera, y lo que les ofrecimos fue una sala de exposiciones del museo para que expusiesen sus trabajos escuela por escuela durante una semana entera. Una semana una escuela y a la semana siguiente otra escuela diferente. Nosotros, y aquí tenéis algunas imágenes de esas primeras ediciones, poníamos el material museográfico básico y una línea de diseño gráfico más o menos unificada, y los centros lo que hacían era exponer lo que querían, es decir, con total libertad. Hay centros que exponían todos los trabajos del último curso, hay otros que hacían una especie de concurso interno y solamente exponían el mejor alumno del último curso, hay otros que para que los de primero se viniesen arriba lo que hacían era exponer a los de primero, y ahí nunca nos metimos y en realidad nos seguimos sin meter. Los resultados de estas primeras ediciones, que en este formato duraron unos 3 años, 3 años en concreto, fue que pudimos conocer las escuelas, a sus responsables y sus identidades, porque evidentemente no todas priorizan lo mismo, no todas trabajan de la misma manera. Unas insisten mucho, por ejemplo, en temas de comunicación, otras en elaboración de procesos de producto, otras tienen una línea de patronaje absolutamente brutal, etcétera, etcétera, de confecciones un poco más clásicas y demás. Y todo eso en realidad se puede ver en este proyecto conjunto. Eso sí, el tener un montaje semanal nos llevó a una situación entre el yupi y el yuyu, por decirlo finamente, absolutamente
realmente de delirio extremo, en el que los domingos por la tarde la escuela saliente desmontaba, se montaba el lunes, que es el día que cierra el museo, montaban y desmontaban los alumnos con el coordinador de cada una de las escuelas, y bien lo sabe Gemma, que la persona que ideó este proyecto, en un momento dado dijo que ya no más, que ya quería, vamos, matar gente poco más o menos, porque no podía más con ese ritmo, en realidad, de estar todo el rato montando y desmontando. Aún así, este proyecto, y aquí veis una serie de imágenes de diferentes escuelas, llegó a una segunda fase. Aquí, voy a ver si llego a la segunda fase, aquí, bien. A este proyecto anterior se sumó la participación en un momento dado de un agente externo, al margen de todas las escuelas y del museo. El Museo del Traje en ese momento colaboraba o era la sede de una plataforma alternativa de desfiles de moda de diseñadores que no querían desfilar en IFEMA, que se llamaba MF Show. MF Show tenía un patrocinador que era Pandora. Pandora, sabéis, no sé si sabéis, que son unas pulseritas al que se le añaden, el nombre técnico es Charms. No vale decir bolitas, ya os lo digo yo, porque ahí nos regañaron mucho, lo primero que aprendimos. Se interesaron muchísimo por el mes del diseño emergente, y entonces lo que hicimos fue unir a este patrocinador, Pandora, con la colaboración de MF Show, con las escuelas y con el propio museo, a través de un concurso en el que participaban las escuelas que participaban en el mes del diseño emergente, y se elegían 7, es decir, entregaban una serie de proyectos, había un jurado externo en el que, que además que estaban bastante bien, o sea, bastante hay relumbrón, y se elegían 7 proyectos ganadores. Al ganador de estos 7, de estos 7 concursantes finales, se le producía el desfile. Se le producía, toda una colección que acababa desfilando dentro de la plataforma profesional de desfiles de MF Show. En realidad, con todo esto, y aquí podéis ver uno de los montajes, cumplíamos uno de nuestros metaobjetivos, que no estaban tan claros al principio, pero es el que ha ido predominando en los últimos años, que es que nosotros tenemos mucho interés en ser una plataforma que también permita poner en contacto a las escuelas y a sus estudiantes con el sector industrial y afianzado y consolidado del sector de diferentes maneras. He traído esta foto para que veáis que Gemma estaba en una esquina, eso está y bien. yo también, que veáis que no mentimos y que estábamos ahí desde el principio. Una vez que termina MF Show, porque se dejaron de realizar, se realizó durante 5 años, esta plataforma desapareció, y Pandora, en ese sentido, en este proyecto con ellos, dimos una vuelta de tuerca al proyecto. Una cosa que nos había pesado, que pensábamos de estos 3 años primeros, es que nos dábamos cuenta de que el impacto sobre el público y sobre los medios se diluía al tener que cambiar cada semana de escuela, y sobre todo porque a nivel de público muchas veces los que venían en esa semana estaban directamente relacionados con las escuelas, familiares, amigos, etcétera, etcétera, pero no tenía un impacto mayor sobre el público y sobre los medios. Así que les propusimos hacer una única exposición en la que todos participasen y se confrontasen. Eso implicaba, por un lado, invertir, en nuestro caso, en más medios económicos, unificar las campañas de comunicación y de diseño e introducir más escuelas, porque el proyecto ya era nacional. Es decir, para este 4º año, a partir del 2º, en realidad, empezamos a tener demanda de escuelas y de centros de fuera de Madrid. Participaban escuelas gallegas, ESDIR de La Rioja, por ejemplo, y alguna escuela catalana, y de esta manera teníamos un espacio mayor en el que podían caber todas ellas. Nos pareció a nosotros muy interesante lo de comparar, y esto Gemma nos lo podrá matizar, pero nos daba un poquito de miedo proponerlo, ¿no?, a todas las escuelas. Venga, ahora todos juntos, que se vea lo que hacemos todos unos enfrente de los otros, precisamente por el tema de mostrarse unas frente a otras. Sin embargo, la acogida, la verdad es que fue muy buena, y creemos que el proyecto ha mejorado y hay más calidad y más riqueza en lo que se muestra. Ampliábamos así además el público al que nos dirigíamos, todos esos jóvenes que no saben en un momento dado qué estudiar y que pueden ver un escaparate de todo lo que se está realizando a nivel de formación en ese momento en el museo. Y aquí tenéis montajes muy diferentes de diferentes escuelas que empezaron a currárselo muchísimo en tema también del diseño. Aquí está Arte 10, por ejemplo.
Te he puesto un montón de ejemplos. Ah, muy bien. Y aquí, por ejemplo, tenéis Arte 10 frente a Esdir de La Rioja para, bueno, cada uno con un diseño, con un estilo diferente y evidentemente con una identidad totalmente diferente. Al final los trabajos de los alumnos se convierten en una carta de identidad de las propias escuelas. Se añadió también un elemento más en el año 2016, que es que de repente se pusieron en contacto con nosotros los que serían un socio natural, que es el INJUVE, ¿no? Al ver que nosotros hacíamos una exposición de estas características, de repente nos dijeron que, bueno, que ellos también querían participar por lo siguiente. Aquí tenéis imágenes de diferentes sesiones, de diferentes años, ya con un espacio, en este caso es la sala jardín del Museo del Traje, ahora mismo ocupa el área didáctica, todo el anillo y una sala de 450 metros cuadrados, ¿no? Resulta que el INJUVE tiene una línea de ayuda a la creación joven. Al darse cuenta de que nosotros hacíamos este proyecto, ellos nos dijeron que por favor que querían venir a explicar en qué consistía esta línea de ayuda y precisamente los resultados de esas ayudas a la profesionalización de los jóvenes creadores, porque nadie las reclamaba, o sea, nadie las pedía. Ellos tienen ahí, por cierto, ellos tienen ahí un dinero reservado para estas ayudas y no se las pide ni el gato, porque no saben ni en realidad cómo se hace, etcétera, y los típicos procedimientos administrativos, con lo que ya por 2 años han venido a hacer una sesión de encuentro de jóvenes creadores y de ayudas para la profesionalización, en las que se apuntan los estudiantes que quieran para venir a aprender cómo hacerlo en el caso de que los necesiten. Y el año pasado añadimos un elemento más. Ante la demanda que teníamos, que cada vez era mayor, y la exposición conjunta y en un deseo además de integrarlos dentro del desarrollo curricular anual de los centros, introdujimos una nueva cláusula para participar, que es la realización de un proyecto previo evaluable por parte del museo que eleva también la calidad, pero sobre todo descarta aquellos centros que no pueden participar por falta de tiempo a la hora de introducirlo a lo largo de su año académico, porque muchos de ellos nos decían que llegaban muy agobiados. Claro, tienen el año entero de formación y de repente tenían esto, se veían un poco ahí azorados, ¿no? y demás. Entonces, al introducirlo, al presentar nosotros las bases en septiembre y octubre, el año pasado ya lo introdujeron de manera natural en su año, hay que presentar los proyectos en abril, 3 por escuela, de los que se elige uno y se distribuye en el espacio. Al ser espacios muy diferentes, hay centros que ya eligen un espacio determinado, que diseñan su proyecto para un espacio determinado y el resto los distribuimos nosotros. Aquí tenéis una imagen, por ejemplo, de otra de las escuelas, en este caso centrada en como presumen de profesores, ¿no? Pues Ana Loquín, Juan Vidal, etcétera, etcétera, porque cada una busca su identidad para ver cómo lo hace. De nuevo, yo creo que con este proyecto previo, bueno, tú nos lo puedes confirmar, pero yo creo que también han ido con más tranquilidad a la hora de evaluar de realizar todo el proceso del proyecto. Bien. Arte 10, de nuevo. Bien, aquí ves a los alumnos de Arte 10 trabajando en el montaje del año pasado, porque todos los alumnos evidentemente están implicados en el montaje, lo realizan ellos, siempre con un coordinador. El año pasado también, como colofón, tuvimos la oportunidad de realizar una jornada dedicada al público joven, el público joven del que Ainhoa y Belén estaban hablando y que nos es difícil captar. Gracias a la Subdirección General de Museos y al INJUVE y a Carnet Joven de la Comunidad de Madrid, se nos dio de repente un dinero para poder dedicar un día a atraer a ese público joven. Y nosotros pensando en qué hacemos tal cual, decidimos hilar el contenido de ese museo, Día del Museo Joven, al mes del diseño emergente, que en ese momento además sabíamos que íbamos a tener en exposición. Y concluimos el mes con una jornada dedicada a la formación, trayendo a profesionales del mundo de la moda que impartieron talleres sobre los diferentes oficios del sector, haciendo una especie de resumen en realidad, ya no tanto de la formación académica, sino del resultado profesional de toda esa formación. Estilismo de moda, costura, aquí aparece
Lorenzo Caprile, que bueno, es un asiduo del museo y además como se había hecho muy famoso por maestros de la costura, pues aprovechamos el tirón y le invitamos a venir y nada, y entonces se quisieron hacer una foto con él, ¿no? El resto de los estudiantes. Y un montón de eventos de moda, fotografía de moda y por supuesto diseño de moda, etcétera, etcétera. En ese intento, como os decía, de ese objetivo que tenemos ahí, que es al que queremos bueno, terminar de rematar o hacia el que nos movemos, que es el de unir a los jóvenes a través de las escuelas y la industria, ¿no? A la industria ya profesional. De hecho, tenemos una idea que todavía no os hemos comentado, pero que es el de crear en realidad algún tipo de feria de la moda emergente, siguiendo un poco el rollo, lo que hace Intransit, ¿no? Poniendo de acuerdo a profesionales con los estudiantes para que vayan mostrando sus trabajos y puedan tener un feedback y también un vínculo con ese mundo profesional. Pero ya os digo que no lo hemos propuesto. Y ya, yo con esto acabo. Si quieres. Bueno, yo lo que puedo añadir es que yo estaba ahí y Elena lo que hace es llamarme vieja constantemente. Bueno, y a mí misma. Efectivamente estaba ahí porque ya después de 30 años dando clase estaba. El Museo del Traje, simplemente su inauguración fue un auténtico regalo para la gente de moda, porque era un centro que nos ofrece y nos sigue ofreciendo miles de actividades, de cursos y demás, pero sobre todo es que desde el momento cero nos han acogido a todas las escuelas con muchísima... iba a decir cariño, pero no es exactamente cariño, o sea que es que han aceptado todas las propuestas que les hemos hecho. De hecho, nosotros llevamos haciendo el desfile final de curso, pues no sé, un montón de años allí ya. En cuanto al mes de diseño emergente, fue un auténtico regalo para las escuelas, porque nos daba la oportunidad de mostrar los trabajos con la libertad absoluta de enseñar lo que queríamos, y eso de verdad que es un regalo. De hecho, cada escuela presentaba aquello que le parecía más interesante, o sea que es que no había ningún tipo de cortapisa. Efectivamente, era una locura lo de montar y desmontar en una semana, y al final apareció la posibilidad de exponer todos a la vez. Yo estuve en esas reuniones y parece que el sentimiento de competencia como que daba miedo. Yo, desde el momento cero, siempre he creído que era una oportunidad de oro para todas las escuelas de diseño. Entre nosotras no competimos. Cada uno tenemos nuestra forma de trabajar, nuestro estilo particular. Unas somos públicas, otras son privadas. Que es que no hay competencia, al contrario, nos beneficiamos todos de tener un espacio donde a la vez podemos exponer. Sí es cierto que hemos perdido espacio, pero también es una oportunidad para cambiar un poco la mentalidad. Nosotros al principio montamos unas exposiciones inmensas con muchos trajes y al final pues hemos cambiado el chip, y ahora lo que ya habéis visto que todos lo que hacemos es, al tener menos espacio, mostrarlo más en plan escaparate. Es decir, ¿qué es lo que queréis mostrar? Pues esos pelucones rosas que habéis visto. Todos nuestros maniquíes este año iban pintados y tatuados que nos lo hicieron los alumnos de escaparatismo, o sea que ya no era solo el montar los trajes, que era lo que en principio se pretendía, sino que ahora nos da la oportunidad de montarlo más en plan imagen de la escuela, Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso nos beneficia a todos. Es un proyecto además inacabado, porque lo que Elena está proponiendo ahora mismo es el ideal para todos nosotros, que es tener un espacio donde poder mostrar trabajos de alumnos, portfolios, para que venga gente de la empresa. Además, como ahora en la Mercedes Fashion Week ya no se hace en septiembre, que se hace en julio, pues hasta hay una proximidad que nos va a beneficiar para ese macro proyecto al que nos invita Elena. Hagamos una llamada al subdirector general de Museos Estatales para que financie este futuro proyecto. Yo, si me vais a permitir,
Yo, si me vais a permitir, para que no me regañe Javier, porque me lo había dicho, hay una cosa que salió mal en el proyecto Interculture. Y es que nosotros teníamos ese referente de Nick Cave, que es un diseñador americano, no es el músico que seguro que todos conocéis, y conseguimos que la embajada americana nos lo trajera. Vamos, no lo conseguimos, ese es el fracaso, pero conseguimos que la embajada americana nos permitiera invitarle y que pagaba el viaje y la estancia de él en Madrid. Es más, que hasta se lo anunciamos a Elena porque estábamos encantados y era una oportunidad para que toda la gente de moda pues le conociera de primera mano y esto. El fracaso fue que él, su secretario, su acompañante dijo que Nick Cave no viajaba solo. Y la política de la embajada es que se trae al artista y solo paga un viaje, o sea, un viaje y una estancia, con lo cual ellos tampoco podían hacer la excepción. O sea, que es que la política es que pagan al artista y lo traen. Ellos dijeron que no, que él solo no viajaba, con lo cual nos quedamos todos con las ganas. ¿Y con quién viajaba? Él quería viajar con su acompañante o su secretario, su asistente, que es con el que nosotros contactamos, y supongo que fue imposible, ¿eh? Esa fue un fracaso, pero que sepáis que en este caso hasta la propia embajada americana se implicó en el proyecto y que por su parte, vamos, pusieron todos los medios para que hubiera venido y no vino. Bueno. Muchas gracias.